Bueno, ya sea delante del ordenador o delante del folio en blanco, hay quien tiene problemas para ordenar sus ideas y expresarlas por escrito, ya sea en el ordenador o sobre el papel. En Para Todos Lados nos hemos propuesto echarles una mano y para ello contamos con Estrella Montolió. Es catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona. Ella ha dirigido este manual de escritura académica y profesional, estrategias gramaticales y discursivas que tenemos sobre la mesa. Bienvenida, Estrella. Muchas gracias. Bueno, es curioso porque afirmas que la escritura hoy en día tiene más importancia que nunca. ¿Es así? Sí, claro. Es así porque las nuevas tecnologías han facilitado exponencialmente la capacidad de escribir. Por ejemplo, ahora hay una enorme cantidad de personas que tienen blogs. Todos nosotros, te has fijado seguro en los medios de transporte, vamos en el metro, en el autobús, haciendo nuestros textos en SMS, en WhatsApp, los correos electrónicos. Es decir, las nuevas tecnologías lo que han hecho es potenciar de una manera impresionante el acceso a la escritura. Así que, sin duda, ahora todos nosotros escribimos mucho más. Pero claro, ahora las nuevas tecnologías nos obligan a escribir de distinta manera. Ciertamente. Ahora las nuevas tecnologías hacen que tengamos que ser mucho más reflexivos que antes. Es decir, que antes de empezar a elaborar cualquier tipo de texto, seamos conscientes de si ese texto va a ser un texto en papel, si ese texto va a ser un texto leído en pantalla, si va a ser un texto que tiene limitaciones de caracteres, si por el contrario es un texto que ha de explicar un problema de conocimiento, un proceso, por ejemplo, un informe. Es decir, a lo que nos obligan las nuevas tecnologías es a ser mucho más reflexivos respecto de qué tipo de texto estoy elaborando. Entonces, ¿qué se entiende por escritura académica y qué se entendería por escritura profesional? La escritura académica es la escritura que todos nosotros tenemos que poner en marcha en el contexto académico, es decir, en la escuela, en la secundaria y en la universidad, a fin de demostrarle al estamento que hemos aprehendido los conocimientos que se nos esperan. Es decir, es el tipo de escritura que ponemos en marcha cuando estamos cogiendo apuntes, pero cuando estamos haciendo un examen, estamos haciendo una reseña, estamos haciendo un trabajo. La escritura profesional es la escritura que se pone en marcha en cualquier empresa o en cualquier institución para regular todos los intercambios, para llevar a cabo interacciones. Por ejemplo, un contrato es escritura profesional. De esto a lo mejor podemos hablar más adelante. Una sentencia que regula sobre la vida y los patrimonios y el patrimonio de los ciudadanos es un documento profesional. Pero es un documento profesional también cuando un ingeniero o una ingeniera ha de hacer un informe, por ejemplo, sobre si una empresa está aplicando correctamente la normativa medioambiental europea. Eso es también escritura profesional. Es escritura profesional cuando un profesional de la sanidad elabora un informe clínico. Es también escritura profesional cuando IKEA nos pone unas magníficas instrucciones, que incluso para tontos, incluso para mí, que ha conseguido que yo, que debo ser una de las personas más torpes del planeta, haya podido montar una estantería. ¿Por qué? Porque ese documento profesional de IKEA, esas instrucciones, estaban bien elaboradas. Es decir, la escritura académica es la que elaboramos en los entornos académicos, la escritura profesional es la que elaboramos en cualquier tipo de entorno profesional. Pero eso siempre ha sido así y antes no contábamos con ningún manual. Cierto, porque, bueno, yo estoy muy contenta de saber que nuestro manual, digo nuestro porque como sabes somos 18 autores y indudablemente la responsabilidad, pero sobre todo la autoría no es mía en absoluto, es una autoría colectiva, porque el conocimiento de escritura es un conocimiento muy complejo y necesita por lo tanto autoría colectiva. Y yo estoy, si se me permite, satisfecha de saber que, bueno, es la primera pica, no iba a decir en Flandes, pero es la primera pica en el ámbito hispanohablante que recoge, o una de las primeras, no quiero ser maximalista, una de las primeras que recoge este detalle, el hecho de que la escritura no es solo para aprobar exámenes, la escritura es para aprobar también las asignaturas profesionales. O incluso también Estrella para buscar trabajo. Hoy en día también es cierto que está cogiendo mucho protagonismo el currículum visual. Yo no sé si al final acabará comiéndose, si me permite
permites la expresión, al currículum vitae clásico. Mira, no tengo idea, no soy nigromante, no puedo asegurar qué es lo que va a ocurrir. En todo caso, me preocupa relativamente poco, porque si quienes han de contratar, si los directores de recursos humanos consideran que a ellos les llega más información a través de un currículum visual del candidato, pues me parecerá muy bien que elijan lo que ellos consideren más oportuno, porque en realidad el mundo de la escritura profesional implica tantos otros documentos que el hecho de que el currículum pase a ser visual, bien, es, si se me permite, un poco irrelevante en comparación con la gran cantidad, por ejemplo, con la importancia de que quienes hayan de ser candidatos para un trabajo sean capaces de demostrar que son capaces de verter contenidos a Internet, de resumir información que está en papel a la pantalla, de pensar maneras de presentar la información en la página web institucional, de pensar maneras de responder a las cartas de reclamación de los clientes. ¿Ves? Todo eso es un universo de escritura en los ámbitos profesionales. Y a la hora de escribir bien, ¿qué obliga? ¿A ordenar nuestras ideas, ordenar nuestros pensamientos? ¿Sin ese orden no se puede escribir bien? Sí, claro. Escribir bien, yo suelo decir, tiene una noticia negativa y una noticia positiva. ¿Por cuál empezamos? Empezamos por la negativa. Para escribir bien hay que invertir esfuerzo, hay que invertir tiempo, hay que invertir energía. ¿Cuál es la buena noticia? Que sin duda supera en mucho a la mala, y es todo el mundo puede aprender. Es decir, escribir bien no depende de las musas. Es algo que cuando estoy trabajando con profesionales muchas veces me dicen, bueno, es que mi hermano sí escribe bien, pero yo no. Bueno, tú no escribes bien porque nunca te has puesto a aprender o porque nunca te han enseñado bien. Porque de hecho aprender a escribir se parece más a aprender a conducir, por ejemplo, nadie sabe aprendiendo a conducir, o a aprender a llevar un programa de contabilidad, nadie nace sabiendo, que a hacer poesía lírica. Quiero decir que aprender a escribir es un proceso muy consciente, muy reflexivo, de mucha ejercitación. Ciertamente, para elaborar un buen documento, un buen texto y un buen discurso oral, que muy a menudo, como tú sabes muy bien, tiene una base escrita previamente, lo fundamental es empezar pensando. Esto es algo, si se me permite, que creo que refleja muy bien algunas de las fallas de nuestro sistema educativo. Cuando yo tengo estudiantes Erasmus delante, es decir, procedentes de otros países europeos, y les pedimos que hagan una pequeña presentación, por ejemplo, en clase, ellos tienen muy claro que lo primero que van a hacer es pensar, elaborar un guión, darle vueltas a ese guión, a ese esbozo, y solo después, cuando saben cuál es el orden más conveniente, empezar a hablar. En cambio, los estudiantes nativos, por decirlo así, se tiran a la piscina con mucha facilidad, porque tienen menos introyectado en su formación que antes de hablar o antes de escribir es preciso ordenar las ideas. ¿Se tira demasiado de la improvisación, quizás? Sí. La respuesta es sí, indudablemente. La mejor fórmula para obtener un buen texto, e insisto, no solo texto escrito... ¿Pero que es algo que solamente nos ocurre a los españoles o qué? No me atrevería a generalizar tanto, pero lo que sí es cierto es que hay diferencias culturales en eso, claramente. Es decir, hay culturas en las que el trabajo de escritura y el trabajo de lo que podríamos llamar oralidad experta es mucho más sistemático desde la escuela y se mantiene durante toda la vida. Es decir, por ejemplo, en los ámbitos anglosajones o en los países nórdicos es del todo normal que los profesionales de muchos ámbitos tengan que hacer seminarios de escritura. Lo asumen como parte de su currículum. Escritura técnica, por ejemplo, o escritura para la web. Por lo tanto, una asignatura que no se estudia bien es difícil aprobar. Entonces es difícil aprobar la escritura o la oralidad formal si uno no practica, ¿no? O uno no piensa sobre ella. Bueno, en su manual ofrece más de 300 ejercicios para aprender a elaborar textos eficaces, correctos. Lo acabas de comentar hace unos minutos, podemos aprender a escribir bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por esos ejercicios quizás? Sí, es decir, se puede aprender, déjame que lo subraye mucho, se puede aprender indudablemente y hay que empezar
teniendo conciencia de que es preciso una ejercitación, si me permites empiezo con otra previa, y además tal vez con la confianza de que aprender a escribir no es un rollazo, que este es parte del problema que creo con el que partimos desde la escritura académica y profesional, ¿no? Que tiene un aura de, iba a decir algo más feo, pero de rollazo espectacular. Ahora en maquillaje me estaban diciendo, ¿y tú de qué vas a hablar? Y yo de escritura académica y profesional. ¡Qué tostón! Y me han dicho más o menos, menudo sí. plomazo, ¿no? Y yo he dicho, no, es algo fascinante. Pero claro, hay que explicarlo, hay que hacer pedagogía al respecto. Porque claro, la escritura profesional es aquella que después nos va a permitir expresar las ideas que queremos de la manera que deseamos y por lo tanto llegando al interlocutor de la manera prevista. Para eso hay que hacer efectivamente una serie de ejercicios. Estos ejercicios están planteados de manera gradual, es decir, no están lanzados a saco de venga, vamos a hacer, no sé, vamos a poner conectores aquí o vamos a elaborar párrafos, sino que todos son muy graduales. Hay muchos ejemplos de buenas prácticas. Los textos creo que tienen gracia. Los autores siguen siendo mis amigos y no entiendo cómo, porque los he atornillado mucho para que los ejercicios fueran lo más amables, lo más amenos, lo más reales y verosímiles posibles. Así que sí, yo les animaría a empezar incluso por el tema que más les apeteciera, por un tema más macro, más discursivo, por ejemplo, argumentar. Pero ¿a cuánto tiempo le dedicamos al día a la escritura? ¿Cuánto deberíamos para aprender a escribir? Depende de cuál sea el objetivo. Depende de cuál sea el objetivo. Por ejemplo, alguien se podría plantear como objetivo, yo tengo dudas con respecto a la normativa del español. Bueno, pues entonces haz el capítulo correspondiente a la normativa de morfosintáctica del español. En cambio, alguien podría ser, si nos está escuchando algún profesional, es más que probable que esté pensando, esto es lo que me dice mi experiencia en formación con los profesionales, que esté pensando en cómo me lo hago para que me entienda la gente, por ejemplo, que no pertenece a mi área, yo que soy ingeniera de telecomunicaciones, pongo por caso. ¿Cómo lo hago para que mis clientes entiendan lo que yo estoy intentando proponer como producto o como proyecto? Claro. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues entonces hay que movilizar otro tipo de estrategias, como te decía antes, como la argumentación o como los procesos de divulgación del conocimiento experto. Todos nosotros somos expertos en la sociedad del conocimiento, muchos de nosotros somos expertos en un tema y nos vemos cada día en la tesitura de tener que interactuar con gente que es tan experta como nosotros, pero con gente que no es experta y a la cual hay que explicárselo de manera rigurosa pero clara. Pero Estrella, da la impresión que en la escuela hay demasiada ortografía, demasiada gramática y poca pragmática. No sé si es una apreciación mía. No tengo claro que esa afirmación continúe, no estoy segura. Es decir, de lo que sí estoy segura es de que hay una identificación excesiva entre escribir bien y no hacer faltas de ortografía. No. Uno puede no estar haciendo faltas de ortografía y escribir mal. ¿Qué significa escribir mal? Que quien tiene que leerme no entiende lo que yo estoy intentando decir. Por ejemplo. En este sentido, yo creo que más bien abogaría porque la reflexión gramatical que haya en la escuela, que no sé cuál es en este momento, no estoy totalmente segura, vaya muy dirigida a poder hacer cosas con el lenguaje. No a, esto es un adverbio, ¿por qué? Porque sí, porque lo digo yo, o porque lo dice la academia, o por lo que fuera, sino este es un adverbio que nos permite, en una frase determinada en la que queremos tener o lograr un efecto determinado, nos permite hacer tales cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que yo voy a abogar siempre porque haya más pragmática también en la formación en escritura. Pues Estrella Montoliu, vamos a poner punto y final a la entrevista. Muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias a vosotros.